Ok, muchachos, aquí es la clase, esta es la clase de motores de corriente continua. Fíjense que en la figura que les estoy mostrando está un motor de corriente continua, o el esquema de un motor de corriente continua con armadura y campo con imán permanente. Okay, fíjense, este es el imán permanente que corresponde al campo y esta es la armadura. Okay, la armadura es lo que va a manejar la mayor potencia en el motor. Y fíjense que esta es la misma máquina de corriente continua, pero con fuentes separadas. Hay una fuente para la armadura, ¿okay?, y una fuente para el campo. Yo necesito tener dos campos que se repelan para que la máquina gire. ¿Okay? Fíjense, para una máquina de corriente continua tenemos este circuito equivalente, ¿okay?, que son dos circuitos. Tenemos el circuito 1 que corresponde al circuito de armadura y el circuito 2 que corresponde al circuito del campo. ¿Okay? Fíjense que la armadura está compuesta por una bobina, ¿okay?, y un factor E, que es una tensión inducida en la armadura, y tenemos el campo, que simplemente es una bobina. Entonces, como lo habíamos visto en circuitos 2, en análisis de circuitos, fíjense que establecemos una ecuación diferencial, ¿okay?, estableciendo la corriente IA, una malla, y la corriente IF. ¿Okay? Pues tenemos esta ecuación diferencial para la armadura y para el campo. ¿Okay? Fíjense, voltaje de la alimentación, el voltaje de alimentación que cae en la resistencia, el voltaje que cae en la bobina y el voltaje que yo tengo aquí en la armadura, y tenemos que para el campo se cumple la misma ecuación. ¿Okay? Entonces fíjense, le voy a ir dando las constantes que vamos a trabajar, o las ecuaciones que vamos a trabajar para la máquina. Decimos que el valor E, este E que tengo yo aquí, está relacionado con la inductancia mutua de la máquina, que es la interacción entre la inductancia de la armadura y la inductancia del campo y la velocidad de la máquina. ¿Okay? Tenemos ese factor E, ¿okay?, que es un factor generativo de voltaje. Tenemos las ecuaciones de torque eléctrico, que es no más que la sumatoria de los torques en el eje de la máquina. ¿Okay? Tenemos el torque eléctrico menos el torque mecánico, que corresponde a la carga que tenemos, y eso va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, que no más que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y fíjense que la inductancia mutua está relacionada con el producto de las dos corrientes, perdón, el torque eléctrico está relacionada con la interacción de las dos corrientes, tanto la de campo como la armadura, ¿okay?, y la inductancia mutua. Entonces fíjense, hacemos relaciones de las ecuaciones que había mencionado anteriormente, la de E y la del torque. ¿Okay? Fíjense que vamos a tener una relación entre el torque y ese factor E. Entonces decimos que el factor E, o el voltaje inducido, vamos a decirlo así, en el motor, tiene que ser igual a una constante G, que es la constante de la máquina, por la velocidad del motor, esta es la velocidad de sincronismo, por la corriente de campo. ¿Okay? Fíjense, como la máquina, cuando hacemos el análisis de las ecuaciones diferenciales en la máquina, estamos trabajando en tiempos transitorios y en tiempo permanente. Entonces, para hacer el estudio de cómo hacer los voltajes y las corrientes en la máquina, vamos a trabajar todo en régimen permanente. ¿Okay? Entonces decimos, en régimen permanente quiere decir que la derivada con respecto al tiempo van a ser igual a 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya la máquina, vamos a trabajar en régimen permanente y ya la máquina se estabilizó. Entonces decimos que el voltaje de alimentación en el campo está relacionado con la corriente, el producto de la corriente y la resistencia del campo. Y lo mismo para la armadura, que el voltaje de la armadura es no más que la caída de tensión en la resistencia más la tensión E, que es esto que está aquí. ¿Okay? Ya vamos a hablar que a qué equivale ese parámetro,
¿ok? Ese parámetro G está relacionado con el torque eléctrico del motor o con el torque en la máquina, ¿ok? Esa relación que tenemos ahí. Fíjense, para la máquina nosotros vamos a tener estos parámetros nominales, ¿ok? Son parámetros que yo le voy a dar para el examen, son parámetros que ustedes van a ver en la placa, que tienen que ver con la característica constructiva, ¿ok? Tengo la tensión nominal en el campo, la tensión nominal de armadura, la corriente de campo nominal, la corriente de armadura, la potencia de salida en el eje, que hace la nominal, la máxima en la carga, en la máquina, y la velocidad mecánica, que por lo general son 1800 RPM. ¿Okay? Fíjense, aquí le puse el factor de conversión. Si yo tengo la velocidad en RPM y la quiero pasar a radianes, que es como la vamos a trabajar aquí, lo que hago es multiplicar esta tensión en radianes, en RPM, lo multiplico por pi entre 30. ¿Okay? Entonces se deja esto, se divide esta velocidad entre esto. Fíjense, si yo voy a transformar esto a radianes, divido 1800 entre 30, equivale a 60 pi sobre segundo, y esto es radianes sobre segundo. ¿Okay? Fíjense, con los datos de placa del motor nominal vamos a tener la resistencia nominal, que es la que nosotros medimos con el voltímetro. Si usted agarra un voltímetro y miden aquí entre esto y esto, usted va un ohmímetro, un multímetro para medir resistencia. Vamos a medir el valor de la resistencia aquí. Okay, vamos a ponerle en la máquina el rotor de campo bobinado. Entonces aquí vamos a tener una RF si medimos entre este punto y este punto, y si medimos entre este punto y este punto vamos a tener una R de armadura. ¿Okay? Entonces fíjense, con los datos de valores nominales, simplemente yo le voy a dar el valor del campo, el valor de la corriente de campo, le voy a dar estos factores, le voy a dar la voltaje, la corriente. Este factor lo van a calcular, el factor E, con la potencia de salida nominal entre la corriente de armadura nominal. Fíjense que la constante G, que la había mencionado anteriormente, es no más que este voltaje que está aquí, relacionado entre la velocidad nominal por la corriente nominal. ¿Ok? Entonces fíjense, como tenemos inductores, eso no lo podemos obviar. La inductancia es no más que el tau. Acuérdense que el tau es simplemente donde es el 0.65 del valor de estabilización del voltaje. Ok, entonces ese valor que nosotros tenemos ahí de tiempo va a ser tau. Ok, parece que en el circuito de primer orientado era igual a L sobre R. Ok, entonces podemos calcular las inductancias solo conociendo la curva. Ok, si yo le doy la curva, ustedes me pueden calcular tau. Fíjense, con respecto a las conexiones en la máquina, vamos a tener tres tipos de conexiones en la máquina. Tenemos conexión independiente, que eso se los había comentado yo en la clase anterior, la conexión paralelo y la conexión serie. ¿Okay? La conexión independiente simplemente vamos a alimentar con dos fuentes distintas, tanto al campo como a la armadura. El paralelo vamos a conectarlo, los dos circuitos, a la misma fuente, y en serie se van a conectar tanto el campo como la armadura en serie. ¿Okay? Entonces fíjense, la conexión de independiente, fíjense, conectamos una fuente de alimentación para el campo, ¿ok? Tal cual como lo tenemos aquí en este dibujo, y una alimentación para el campo y una para la armadura. ¿Ok? Vamos a ver que variando los parámetros de voltaje de la armadura podemos variar la velocidad, solo que en este modelo de máquina o en este tipo de conexión solamente podemos variar este voltaje. Este voltaje lo tenemos que dejar fijo por razones que lo voy a explicar más adelante. ¿Okay? Entonces fíjense, tengo que el torque eléctrico va a ser igual
la constante G, que esto es un valor que yo se los doy, es el que calcula con las ecuaciones que le di anteriormente, esta ecuación, ¿ok? Por la relación de las dos corrientes, ¿ok? La corriente de campo y la corriente de armadura. Entonces, bueno, sustituimos estos valores de corriente y voltaje, ¿okay? Con esta ecuación que tenemos aquí de corriente, de armadura y la corriente de campo, y nos queda que el torque eléctrico va a ser igual a esto. Entonces, fíjense, cuando nosotros conectemos a la máquina, ¿ok? Cuando nosotros conectemos a la máquina, tengo la máquina, el motor DC, y acoplemos a la máquina una carga mecánica, ¿okay? Vamos a tener un torque mecánico que me lo da esta carga, ¿ok? Debido a que la carga cuando rota tiene un momento de inercia, y tenemos el torque eléctrico de la máquina, ¿ok? Entonces fíjense, cuando nosotros vamos a relacionar esas dos ecuaciones, me partió el color, voy a tener que utilizar un lápiz. Entonces el torque mecánico y el torque eléctrico, ¿okay? Vemos que el torque eléctrico menos el torque mecánico va a ser no más que momento de inercia. Esto tiene que ver con las características constructivas mecánicas de esto, ¿okay? Si es una polea, si es una carga, una circunferencia, dependiendo de la forma que tenga la carga, por la aceleración angular, ¿ok? Es aquí donde vamos a relacionar el torque eléctrico, la parte eléctrica, ¿ok? Con la parte mecánica. Es aquí donde entran ustedes, que esta parte ustedes la deberían dominar, y esta parte, la parte eléctrica que yo les estoy explicando, ¿okay? Entonces fíjense, la máquina cuando arranca, obvio que no va a tener una corriente de arranque, va a tener un torque mucho mayor de arranque al torque con donde se estabiliza. Entonces fíjense, este término que está aquí va a ser nulo, entonces el torque va a estar relacionado solamente con el voltaje de armadura, solamente con este término, ¿ok? Este término se hace cero, entonces decimos que el torque de arranque es esta ecuación que tenemos aquí, y la velocidad nominal, o sea, la velocidad real con la que va a girar la máquina, va a ser la relación entre el voltaje que yo aplico. Ojo, yo tengo un voltaje nominal, que es el voltaje máximo al que yo puedo alimentar la máquina, pero yo voy a variar el voltaje de la máquina, ¿ok? Entonces va a haber una relación entre los dos voltajes. Entonces esta va a ser mi ecuación que me va a relacionar la velocidad real con la que va a ir la máquina, solo que este término de voltaje del campo es un voltaje que no puede ser igual a cero. ¿Qué pasa si yo pongo un voltaje igual a cero aquí? Esta ecuación, o sea, como ustedes saben, todo número que yo divido entre cero va a tender a infinito. Entonces la máquina se va a embalar, ¿ok? Entonces fíjense, esto va a ser mi curva de punto de operación de la máquina, ¿ok? Voy a tener un torque de arranque que va a disminuir hasta que la máquina llegue a su punto de operación, y esto lo voy a mover yo dependiendo del voltaje de la armadura. Mientras menor sea el voltaje de la armadura, la velocidad va a ser menor, ¿ok? Entonces fíjense que aquí se los coloqué. La máquina no se puede colocar un voltaje de campo, eso es cuando la arrancas, ¿ok? Tú puedes a la máquina y puedes alimentar incluso la máquina con el campo sólido, con la armadura, y el campo no lo alimenta, pero la máquina no va a arrancar. Pero una vez arrancada la máquina, si yo bajo el voltaje de campo, entonces la máquina, su velocidad va a tender a infinito. Entonces la máquina entra en inestabilidad y se embala, ¿okay? Conexión paralelo. Fíjense, aquí tenemos la conexión paralelo, no es más que colocamos el campo, circuito del campo, y el circuito de armadura lo colocamos en paralelo a una misma fuente, ¿ok? Las fuentes son iguales. Aquí las corrientes, la I de fuente va a ser igual a la I de armadura más la I de campo, ¿ok? Entonces fíjense, las mismas ecuaciones de corriente, de campo y armadura van a ser las mismas que yo les di, solo que se van a trabajar de manera distinta, ¿ok? Ya que bueno, tenemos que el voltaje es el mismo. Fíjense que el torque va a cambiar,
la ecuación del torque se mantiene, solo que va a tener la variante que los voltajes son iguales, entonces el torque va a ser esto, ¿ok? Fíjense, insisto, indiferentemente de la conexión que yo tenga, voy a tener mi torque eléctrico. Ustedes van a relacionar el torque eléctrico con el torque mecánico, ¿ok? Entonces fíjense, aquí tengo la torque de arranque, ¿ok? Y a diferencia de la máquina que yo les describí anteriormente, la conexión independiente, ustedes pueden variar la velocidad de la máquina conectando una resistencia en el campo, ¿ok? Entonces fíjense, ¿cómo varío yo la velocidad? Simplemente conecto una resistencia aquí atravesada y la máquina me varía la velocidad. La otra forma, bueno, es variando el voltaje, pero la manera más práctica de control es variando la velocidad colocando una resistencia en el campo, ¿ok? Aunque bueno, esta máquina tiene unas aplicaciones distintas a comparación con la otra máquina. Esta máquina se utiliza para manejar cargas que van en una sola dirección. Aquella máquina yo puedo hacer un control de giro de velocidad con mayor facilidad. Esta máquina se utiliza para circuitos que tienen manejo de torques intermedios, ¿ok? A diferencia de esta máquina, ¿okay? Tenemos la conexión serie, que esta máquina sí tiene un gran torque. Lo que vamos a hacer es conectar en serie el campo. Conectamos el campo con la armadura en serie, que alimentamos a la misma fuente. Entonces la ecuación de corriente nos queda de esta manera, porque se relaciona a la misma corriente, ¿ok? Entonces fíjense, el torque eléctrico, como las corrientes son iguales, queda de esta forma. Y fíjense que lo interesante de esta ecuación es que el torque de arranque va a ser muy alto, debido a que, fíjense, esta corriente de campo es un valor medio, va a estar entre los 100 y los 500 ohmios, y este valor de armadura va a ser un valor sumamente pequeño, entre los 0.2 y los 2 ohmios, ¿ok? Tengo un valor relativamente pequeño en la resistencia. Tenemos un valor alto aquí arriba, que la constante G, con el voltaje al cuadrado. Fíjense, dividimos un número grande entre un número pequeño, va a ser un número relativamente alto, ¿ok? Entonces, este tipo de máquina siempre se arranca con carga. Nunca podemos conectar esta máquina al vacío, porque la velocidad es muy violenta, ¿ok? Entonces fíjense, aquí voy a plantearles un problema. Este problema está en la guía que yo les coloqué. La guía es de electrónica de potencia. Esa es una guía que tiene una parte muy fácil, muy didáctica de motores, ¿ok? Ustedes en esa guía van a estudiar el capítulo 6. Entonces fíjense, el problema dice lo siguiente: una máquina de corriente continua posee los siguientes datos de placa. Tengo un voltaje de armadura, un voltaje de campo nominal, tengo una potencia nominal de la máquina, que es la potencia máxima, que es 5.6, mi corriente nominal. Entonces fíjense, estos son mis valores nominales. Eso yo lo tienen en la fotografía que les mandé. Aquí puede ser N o omega M del motor nominal, ¿ok? 2500 RPM, esos valores son los que están en la placa. Lo que yo le voy a dar va a ser esto. Entonces fíjense, la máquina acciona un montacarga a una velocidad de 72 km por hora y desarrolla una potencia de 5 kilovatios, ¿ok? Esa va a ser mi potencia en la carga. El montacarga está acoplado al motor por una polea circular de 8.5085 metros cuadrados. Ese va a ser el área de la polea, y una relación, y va a tener un eje con una caja, una relación de 21 a 1. O sea, yo tengo 21 veces la velocidad aquí, me la va a bajar a 1, ¿okay? Entonces vamos a determinar la velocidad mecánica, el par mecánico en el eje y en el motor, ¿okay? En el eje quiere decir en la polea, donde va a estar colocada la masa, y la masa total levantada por el montacargas si la conexión
del motor es en paralelo, ¿ok? Yo le puedo poner cualquiera de las tres conexiones, ¿ok? Entonces fíjense, este va a ser mi circuito equivalente, ¿ok? Tengo mi voltaje de alimentación, tengo mi campo y mi armadura en serie, ¿ok? Esto lo que va a representar al eje de la armadura. Voy a tener una caja de velocidad que va a tener una relación de 21 a 1. Esa caja está acoplada por un eje. Vamos a suponer que el eje no tiene pérdidas, que la máquina no tiene pérdidas por fricción, que todo es bonito y perfecto y ideal. A una polea y simplemente levanto mi carga. Fíjense, yo se lo puedo colocar de esa manera. Yo le puedo colocar una polea, yo le puedo colocar una cinta transportadora, ¿ok? La carga aquí conectada, y le puedo conectar un brazo mecánico. Ustedes deben manejar estas ecuaciones mejor que yo. Un brazo mecánico con la carga suspendida. El motor lo conecto aquí a una caja, ¿okay? Una caja de velocidad, y esto va a ser un movimiento de esta manera, ¿okay? Estas ecuaciones ustedes las conocen. Estas ecuaciones son las ecuaciones de palanca. Estas ecuaciones ustedes las conocen y estas ecuaciones ustedes las conocen, ¿ok? Lo que yo les voy a dar con los datos de placa, fíjense, yo digo que la resistencia de... Ok, fíjense que con los parámetros que yo le di calculamos todos esos valores de la máquina, ¿ok? Y fíjense, hacemos transformaciones de todas las unidades de la máquina, 72 km por hora, metro por segundo, y eso lo pasamos a radianes, ¿ok? Calculamos el torque eléctrico. Fíjense, el torque mecánico no es más que la potencia mecánica, está relacionado con la potencia mecánica con esta ecuación, que la potencia es igual a la velocidad por el torque, ¿ok? Despejamos, y fíjense que tenemos aquí la ecuación con la que nos relacionan los radios de la caja con la velocidad y la de torque. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar, que nos relacionan torque, velocidad y los radios de la caja, ¿ok? Y finalmente usamos las ecuaciones de cinemática de rotación para calcular el torque en el eje mecánico y la masa. Fíjense que aquí nosotros, para calcular el torque de la máquina y el torque del motor y el torque que me genera la polea con la carga que tengo yo aquí, asumimos que la velocidad es igual a 0, porque la aceleración es igual a 0, porque no hay aceleración, porque la velocidad es constante, ¿okay? Fíjense que aquí tenemos el torque del motor, el torque eléctrico, ¿okay? Lo calculamos con esta ecuación, con el torque mecánico, y calculamos el voltaje que va a tener la máquina, que va a caer en la máquina.